Bienvenidos a la lectura número 3 del curso Introductorio ANSYS Fluent correspondiente al módulo 3 y nos vamos a concentrar en la parte de física, para lo cual vamos a definir primeramente los objetivos de esta lectura, que es cómo configurar casos que involucran flujo turbulento y transferencia de calor, cómo definir las propiedades de los materiales, las diferentes condiciones de frontera en Fluent y cómo utilizarlas, cómo definir las condiciones en la parte de Cell Zone, incluyendo zonas sólidas y medios porosos, cómo especificar condiciones de frontera bien planteadas, son los principales objetivos de esta lectura. Entonces, comentábamos, nos vamos a, principalmente en esta ventana, nos vamos a concentrar aquí en la parte de Physics, es decir, aquí es donde vamos a definir el tipo de solver, los modelos que voy a activar para representar de manera más adecuada la física que estoy simulando. Posteriormente voy a definir materiales o crear o asignar algún material, que es en la parte de Cell Zone, definir condiciones de frontera. Entonces son más que nada las opciones que vamos a estar viendo a lo largo de esta lectura. Primeramente, el tipo de solver es en estado estable o transitorio. En la lectura 10 vamos a cubrir esta parte de los análisis transitorios. Los modelos son los que voy a activar y los que me están representando la física que estoy solucionando. Es decir, hay efectos de transferencia de calor, pues activo energía. Hay efectos de radiación, activo radiación. Eso más que nada la vamos a estar viendo en la lectura número 9. La parte de turbulencia se va a cubrir más que nada en la lectura número 8. Hay modelos adicionales como son los de multifase, especies, combustión, fase discreta, que son ya modelos más complejos, por lo cual se cubren de manera separada ya en cursos más avanzados. En este caso no vamos a tocar esos tópicos en el curso introductorio ANSYS Fluent. Muy bien. Anteriormente, en el primer ejercicio ya habíamos activado la ecuación de energía y en la condición de operación nos iba a activar esta opción de thermal. Aquí es donde definimos la temperatura, en este caso para la condición de frontera inlet. En las paredes, puedo definir diferentes condiciones de frontera para las paredes, como es flujo de calor, temperatura, convección, radiación, una mezcla, ¿sí? Entonces, o vía System Couple. Esto es más que nada cuando hacemos análisis FSI, una vía, dos vías, para transferir la información de un dominio a otro. Vía interfase mapada, es decir, cuando tenemos efectos o análisis de transferencia de calor conjugada. Es decir, cuando tenemos varias, una región de fluido, una región sólida o varias regiones. Entonces, por el experimento del Reynolds podemos clasificar el flujo laminar, es decir, se comporta en forma de láminas, no hay cauticidad ahí en el flujo, ya que está hasta cierto punto a bajas velocidades. Entonces, ahí no hay cauticidad en el flujo. Posteriormente, si incrementamos la velocidad, ya hay regiones donde el flujo es caótico y hay regiones laminares. Es decir, esta transicional es la más complicada de simular, como comento, ya que hay regiones laminares y hay regiones ya caóticas. O cuando se incrementa la velocidad, ya el flujo es totalmente turbulento, es decir, altos números de Reynolds. Entonces, ¿cuál es el que me determina en qué régimen estamos? Si es un régimen laminar, un régimen turbulento, pues el número de Reynolds, que es más que nada la densidad, velocidad, longitud característica entre la viscosidad. Principalmente depende si es un análisis o un flujo externo a lo largo de una superficie, por ejemplo, a lo largo de un automóvil, o a lo largo de un obstáculo, por ejemplo, algún
edificio, o para flujo interno, normalmente en tuberías, que ya consideramos un régimen turbulento cuando es mayor a 2300. Muy bien, para la parte de turbulencia, cuando nos vamos a la parte de viscous, activamos el modelo de turbulencia para la mayoría de los casos estándar, un omega SST. Cuando tenemos efectos de transferencia de calor o separación de flujo, es el más adecuado. Un poco más adelante, en la lectura número 8, vamos a hablar más sobre estos modelos de turbulencia, la familia K epsilon y K omega. Si nos vamos a la opción de crear, editar materiales, pues podemos acceder a la base de datos de Fluent y asignar o dar de alta algún material o crear un nuevo material si fuera necesario, o definir una base de datos definida por el usuario. Muy bien, en cuanto a las propiedades del material, en cuanto a la densidad, puede ser flujos incompresibles, es decir, a una densidad constante, o propiedades de gas ideal cuando la densidad ya está en función de la temperatura, o cuando es un flujo compresible, es decir, cuando la densidad ya está en función de la presión y de la temperatura. Muy bien, si nos vamos a la opción de condiciones de operación, por default está una atmósfera en las condiciones de operación. Aquí tenemos de tener en cuenta lo siguiente. Esa condición o presión de operación me representa el dato de presión absoluta a partir del cual se miden todas las presiones relativas. Es decir, presión absoluta es igual a la presión de operación más la presión relativa. Y debemos de tener en cuenta lo siguiente, que las presiones especificadas en las condiciones de frontera y las condiciones iniciales son relativas a esta presión de operación. Entonces, normalmente para flujos incompresibles, esta densidad de operación no se cambia, no hay ningún cambio en esta opción. Muy bien, en cuanto a la cell zone y condiciones de frontera o boundary zones, cell zone es más que nada una región fluido o sólido, varias regiones fluido y varias regiones sólidas, dependiendo de los dominios que yo quiera simular o qué tan complejo sea mi física que esté interactuando varias regiones de fluido y varias regiones sólidas o una u otra. Entonces, esas cell zone están representando dominios, fluidos o sólidos. En cada una de esas cell zone vamos a tener celdas, cada una de esas celdas tiene sus caras y en alguna de esas caras pues asignamos alguna condición de frontera. Muy bien, si nos vamos a la opción de cell zone, aquí es donde les comentaba, puedo tener varias regiones o cell zone de fluido o dominios de fluido o dominios sólidos. Muy bien, aquí nos está representando dos ejemplos, principalmente en el primero, donde tenemos el calentamiento de cobre en agua. Aquí tengo una región de fluido y la región sólida, que es la resistencia. Acá tengo, en este caso, un mezclador, donde tengo una región rotacional, que es la de los impulsores, y una región estacionaria. Es decir, aquí se está solucionando mediante marcos de referencia móviles y estacionarios. Entonces, tengo varias regiones. En cuanto a los medios porosos, aquí la asigno a una cell zone. Esa cell zone tiene que ser de fluido. Entonces, una vez activada la parte de medios porosos, me activa esta pestaña donde le voy a ingresar estos datos, que es más que nada las entradas o los inputs son los coeficientes direccionales de resistencia viscosa e inercial. Las aplicaciones pueden ser estos tipos: filtros, placas perforadas, distribuidores de flujo, banco de tubos, etc.
Entonces también puedo simular la parte de medios porosos y debe ser a una cell zone de fluido. Después, en cuanto a las fronteras, yo puedo definir diferentes tipos de condiciones de fronteras. Es decir, puede ser una presión de entrada, una velocidad de entrada, un flujo másico de entrada, etc. Entonces yo aquí, si la selecciono, le puedo cambiar el tipo de frontera. Debemos de tener bien en cuenta las condiciones de frontera, ya que van a estar en función de lo estable de mi solución o de la precisión de la misma. Entonces depende de las condiciones que yo asigne, de tal manera que me representen de la mejor manera las condiciones de operación de mi sistema. Muy bien, tenemos diferentes condiciones de frontera, como son externas o internas. Actualmente o desde las versiones más actuales, que es de la 2019 R2 a la 2020 R1, que es la que actualmente estamos utilizando, ya se le agregaron nuevas capacidades en cuanto a las condiciones de operación, las condiciones de frontera. Por ejemplo, ya podemos asignar alguna expresión ya directamente en la condición de frontera. Anteriormente, ¿qué es lo que se hacía? Se tenía que generar una UDF, una función definida por el usuario, y posteriormente cargarla y asignarla, ¿sí? Interpretarla, esa UDF. Ahora ya podemos asignar alguna expresión ya directamente en la condición de frontera. Muy bien. El lenguaje de expresiones en Fluent. Una expresión no es más que nada una cadena que representa una combinación de valores, variables, operadores y llamados a funciones. La evaluación de una expresión devuelve un valor con unidades o adimensionales. Por ejemplo, tenemos 5. Aquí lo que deben de tomar en cuenta es que debe de ir con sus unidades. 5 metros por segundo por el exponente de menos tiempo, menos t, menos 0.3. Si se dan cuenta, todo esto está en segundos, entre 2.8 segundos. Entonces las unidades deben ser consistentes. Pueden ser de diferentes tipos, pueden ser valores, reales, enteros, booleanos, etcétera, o funciones, por ejemplo, la opción de exponencial. Pueden ser condicionales, hiperbólicos, matemáticos, etcétera, o variables pendientes del tiempo o espaciales. Y todas estas opciones están en funciones, variables o constantes. Entradas de expresión. Las expresiones se pueden ingresar directamente en el campo de entrada, como ya comentábamos. Puedo generarla directamente o puedo generar expresiones, es decir, por ejemplo, primero genero una expresión, velocidad máxima, que son los 5 metros por segundo. Posteriormente ya creo el perfil en sí, la velocidad, el perfil de velocidad, que es velocidad máxima, que ya la estoy llamando, la expresión que generé en un paso anterior, por el exponente de menos t, menos 0.3 segundos, etc. ¿Sí? Y ya posteriormente la asigno esa función en la condición de frontera. Un ejemplo de estas expresiones, asignar, por ejemplo, un término fuente a nivel de la región sólido, activo término fuente, donde ese término fuente es igual o está en función de watts sobre metros cúbicos, son los watts, 75 watts, entre, aquí me está calculando el volumen, en este caso en el disipador de calor. Entonces debe haber, en este caso se debe conservar, entrada es igual a salida, los watts que están entrando debe ser igual a los que obtenga de salida. Otro ejemplo puede ser un perfil de velocidad parabólica,
donde el perfil está dado por la velocidad máxima por 1 menos el radio entre el radio máximo al cuadrado, donde la U máximo es la velocidad máxima. ¿Sí? El radio es la coordenada radial local con respecto a la entrada y R máximo es el radio de entrada. ¿Qué es lo que hago? Primeramente, puedo generar expresiones. Por ejemplo, primero defino Umax, la velocidad máxima, 0.2 metros por segundo. Si dan cuenta, debemos de dar sus unidades. Posteriormente, el radio, queda Rmax. Después, el radio, queda coordenada radial local con respecto a la entrada. Y posteriormente ya doy el nombre de perfil y llamo a las expresiones que anteriormente creé. Y después la asigno en la condición de frontera. Condiciones de frontera bien especificadas. En la primera imagen, pues tengo una ubicación ideal, es decir, aquí estoy representando pues que está entrando flujo, aquí hay una zona de recirculación, le estoy permitiendo que se desarrolle el flujo. Mi condición de frontera está hasta esta zona, una presión de salida, por lo cual pues estoy representando de manera la física y estoy obteniendo pues resultados buenos ante esas condiciones de frontera que yo le asigné. Pero ¿qué pasa cuando mi condición de frontera está en esta zona? Realmente si hay una zona de recirculación, pero no estoy permitiéndole que se desarrolle el flujo, por lo cual no estoy obteniendo resultados satisfactorios ante esta definición de la condición de operación en esta zona. ¿Sí? Entonces, lo más ideal es esta condición, permitirle que se desarrolle el flujo para obtener una mejor precisión en cuanto al comportamiento del mismo. La especificación de condiciones de frontera bien definidas. La más robusta o la más estable es una velocidad de entrada con una presión de salida. Robusta. Un flujo másico de entrada con una presión de salida. Ya es un poco sensitiva a la suposición inicial que yo hice. Por ejemplo, en este caso ya es, como decirlo, digamos que ya sería un poco inestable esta condición de frontera de pressure inlet con una pressure outlet. Entonces, y la que no es recomendada, una presión de entrada con una condición de frontera de outflow o más flow inlet con outflow. ¿Por qué? Porque esta condición de outflow lo que nos está representando, que nos está diciendo es que en la salida ya hay un flujo totalmente desarrollado, cuando realmente no es, no necesariamente, por lo cual no es recomendado esta combinación de una presión de entrada con una condición de frontera de outflow, más flow inlet con outflow. Muy bien. Como resumen, pues vimos algunas condiciones en la parte de transferencia de calor, los modelos de turbulencia, que un poco más adelante vamos a ahondar más en ellos, la parte de la cell zone para definir varias regiones fluido sólido, las propiedades de los materiales y cómo definir de manera adecuada las condiciones de operación para obtener una solución precisa y una solución estable, porque va a estar en función de la condición de operación que yo les asigne, así como los modelos, que mi solución sea estable o no. Muy bien, el siguiente ejercicio que van a resolver es un mixing elbow, es un codo de mezcla. En este problema, pues se usa este mezclador para mezclar dos corrientes de agua a diferentes temperaturas. El objetivo del análisis es determinar si el diseño del codo producirá una mezcla suficientemente buena en las condiciones de operación actuales para lograr un perfil de temperatura en la salida. Entonces, la simulación
nos predecirá la uniformidad de la temperatura en el plano de salida y la caída de presión que se genera por el codo. Ese es el siguiente ejercicio que van a desarrollar. Muy bien, si tienen alguna duda de alguna diapositiva en específico, la pueden generar mediante el foro. Muchas gracias por visualizar esta lectura del curso introductorio a ANSYS Fluent. Muchas gracias.